Muy buenos días. Hoy tenemos un tiempo para compartir la palabra de Dios. Quédate con nosotros. Muy buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Tenemos un nuevo episodio devocional en la cual vamos a meditar la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Y antes de hacerlo vamos a orar al Señor para pedir la dirección del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, queremos darte las gracias por este nuevo día que nos das. Señor, es importante buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para poder tener todas las cosas en añadidura. Todo afán y ansiedad que pueda presentarse en este día, lo sujetamos y lo sometemos debajo de tus pies y declaramos que a través de tu palabra vamos a poder tener esa prudencia, vamos a ser diligentes en nuestro modo de vivir. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, y vamos a leer desde el versículo 1, vamos a hacerlo hasta el verso 13. Y dice la palabra del Señor, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. En aquel tiempo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar: «Aquí viene el novio, salgan a recibirlo». Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las prudentes le respondieron: «A fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él le respondió: «De cierto les digo que no las conozco. Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá». Muy bien, acabamos de leer la palabra del Señor. Era el mismo Señor Jesucristo hablando acerca de una parábola en la cual Él comparaba el reino de Dios. El reino de Dios la estaba comparando con 10 vírgenes, que dice que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Estaban en espera, estaban esperando a que venga el novio. 5 de ellas, dice, eran prudentes, pero 5 eran insensatas. 5 de estas mujeres eran mujeres diligentes, mujeres que estaban al pendiente de los detalles y habían tomado previsión de las cosas que podrían suceder. Ellas habían tomado sus lámparas, pero también unas vasijas en las cuales tenían el aceite de reserva. Y las otras mujeres no habían considerado ningún fortuito que podría pasar en el tiempo. Ellas estaban confiadas de que en el tiempo señalado iba a llegar el novio, pero el novio estaba demorando, y así que mientras que demoraba, el tiempo pasaba, se consumía el aceite, y dice que todas se quedaron dormidas. Todas pasaron el sueño, pero dice que se escuchó un clamor, se escuchó un gritar en el fondo, y había como un bullicio en la cual se estaba anunciando que venía el novio, y así que ellas comenzaron a alistarse, se comenzaron a arreglar y a alistar sus lámparas y alistarse ellas mismas, pero dice que se dieron cuenta que ya sus lámparas, aquellas mujeres insensatas, aquellas mujeres negligentes, habían visto que esas lámparas tenía muy poco aceite.
Entonces ellas pidieron aceite a las mujeres que sí tenían, que tenían su reserva, pero aquellas mujeres diligentes, aquellas mujeres sensatas, aquellas mujeres que eran responsables y habían tomado su previsión, les dijeron: no conviene que hagamos esto con ustedes, no conviene que hagamos de esta forma, mejor vayan y busquen que conseguir aceite en aquellas personas que venden. Así que estas 5 mujeres improvisadas, insensatas, salieron a buscar el aceite, y cuando regresaron, dice que cuando regresaron ya se habían producido las bodas y la puerta se había cerrado. ¿Cuál es la aplicación de todo esto? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? ¿Qué nos está enseñando esta parábola? ¿Cuál es la enseñanza que nos da? Número 1, la enseñanza que nos da es, en primer lugar, buscar el reino de Dios con diligencia, ya que la parábola que el Señor Jesucristo estaba dando se trataba acerca del reino de Dios, y es lo que va a acontecer, porque el Señor va a venir por su iglesia, y Él está ya pronto a venir, y se están escuchando esos rumores de que Él pronto viene, se están viendo las señales. Estamos viendo también a través de su pueblo, de nuestros hermanos, del pueblo de Israel, nuestros hermanos mayores. Ellos están ya dando cumplimiento a la profecía, porque ellos ya están establecidos, tienen 70 años ya establecidos en la tierra prometida. Ellos volvieron después de haber sido esparcidos, y sabemos que Dios va a continuar su plan redentor con ellos, porque empezó con ellos. Continuó con nosotros, la iglesia de Jesucristo, pero va a terminar de hacer su obra con aquel pueblo que escogió en primer lugar. Entonces Israel es el termómetro, es el reloj, para ser exacto, es el reloj de la iglesia de Jesucristo. Todo lo que acontece con Israel nos va a dar señales de que ya Cristo viene. Así que tienen 70 años, 7 días cumplidos en su tierra. Y también vemos que ya se está gestionando para poder levantar el tercer templo. Esto ya son señales de que Cristo viene en cualquier momento. Vemos también que el incremento de la violencia en el mundo ha crecido a un paso acelerado. La ciencia como tal estaba profetizado por Daniel, se ha aumentado y cada vez se aumenta a paso exponencial, de una manera vertiginosa. Entonces tenemos que entender que ya las señales están claras, pero hay un detalle importante, que si nosotros tenemos la prudencia de aquellas 5 vírgenes, vamos a saber que ya el tiempo está cumpliendo y está por cumplirse, pero estamos tomando las previsiones de tener una vasija de reserva, no sabiendo exactamente cuándo Cristo va a venir, pero teniendo en nuestro corazón presente de que Él en cualquier momento va a venir. Y así que tenemos que llevar una vida de comunión con Dios, tenemos que llenarnos del aceite del Espíritu Santo, tenemos que tener la llenura del Señor, tenemos que empezar a activar y a mantener la reserva necesaria para que cuando venga el Señor pueda recibirnos. Si nosotros tomamos el camino de las 5 vírgenes insensatas, entonces vamos a confiarnos, vamos a pensar de que el Señor va a demorar en venir, o de que esto siempre se ha dicho, porque hay personas que dicen, bueno, esto de que Cristo va a venir, esto se viene diciendo desde mucho tiempo atrás. Y en realidad pueda que de una u otra manera sea cierto, porque han habido muchos anuncios de que Cristo iba a venir, han dado fechas exactas, han pronosticado, han hecho vaticinios, han profetizado, y esto no se ha cumplido. Entonces hay que tener en cuenta algo que es importante, que la fecha ni la hora nadie lo sabe. Imagínense que se supiera la fecha y la hora. Entonces la vida cristiana sería un interés, un simple interés. Entonces Dios diseñó su reino y destinó a aquellos a quienes iba a llamar a que le amen de corazón, a que le busquen, no por un interés, no por una situación de interés o de conveniencia, sino en realidad una entrega total, una entrega incondicional hacia Él. Así que eso es lo que Dios está demandando de su pueblo, de sus verdaderos hijos. Entonces, el camino de la insensatez, el camino de estar mirando la negligencia, estar viendo y andando en la negligencia, va a hacer que las personas se confíen,
va a hacer que la persona descuide su vida diaria devocional, va a hacer que la persona solamente se centre por conseguir cosas en este mundo, va a centrar su corazón solamente en los aspectos materiales, al desarrollar una carrera, posiblemente al estudiar, al trabajar, al dedicarse a las cosas solamente de este mundo secular, y descuidar, ponerlo en un último plano de las cosas espirituales. Dios no nos está diciendo que dejemos, salgamos completamente de este mundo. Dios nos ha puesto en este mundo para poder, a través de nuestra vida, de los logros que vamos a hacer, podamos traer el reino de Dios, la cultura del reino de Dios sobre esta tierra. Muchos no lo entienden, muchos piensan que la vida cristiana es una vida religiosa. Muchos creen que la vida cristiana es una vida eclesiástica, una vida religiosa, una vida de estar apartados totalmente o aislados. Otros lo entienden como solamente algo complementario en la vida. Y cuando uno piensa de esta forma, está adoptando la mentalidad negligente. Tenemos que entender que Dios demanda de nosotros que podamos buscarle, que tengamos una comunión con Él, que seamos llenos del Espíritu, que vivamos en el Espíritu y no según la carne. Cuando logramos hacer esto, tener un verdadero equilibrio en la vida cristiana, entonces no va a ser de tropiezo poder obtener cosas en este mundo. No va a ser tropiezo el que tú tengas progreso, el que seas un hombre empresario, una mujer empresaria. No va a ser ningún tropiezo para ti, porque eso simplemente va a ser un complemento, una herramienta para poder extender el reino de Dios. Por eso vemos que no podemos servir a dos señores, o bien amaremos a uno y despreciaremos al otro. ¿Sí? La palabra de Dios dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. O sea, quiere decir que no podemos servirlos a ambos juntos. O bien amamos a Dios y las riquezas pasan en un plano secundario, o bien ponemos las cosas materiales, las cosas del dinero y esas cosas las ponemos en primer plano y a Dios lo ponemos en segundo plano. Pero recuerda que esto último es precisamente la negligencia que tuvieron esas 5 vírgenes imprudentes. Muy bien, vamos a dar por terminado este tiempo devocional. El tiempo nos quedó corto. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás se va a ir complementando. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, vamos ya a despedirnos. Quiero por favor que ores, busca al Señor, comparte estos mensajes. Si Dios pone en tu corazón a hablarle a alguien de Cristo, hazlo. Es el Espíritu Santo que te está llevando a esto. Si pone ese deseo de orar o de leer la palabra también, recuerda que como hijos de Dios tenemos que ser sal y luz en este mundo. Que Dios te bendiga, paz y bendición. Ministerios Rey de Gloria te invita a unirte a Oración 24/7, de lunes a sábado a las 5:45 hora PET, levantando un ejército en todas las naciones.